de ti, saber qué es lo que tú quieres de nosotros, que no nada más podamos ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma y poder también ser de bendición para otros. Padre, te damos gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos cuides y nos protejas durante el resto del día y de la semana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Naye, ¿nos ayudas con el canto de hoy para iniciar? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor,
Bueno, pues ahora sí que buen día de nuevo a todos. Bienvenidos sean. Ya saben, esta es la iglesia, el camino de la promesa. Hoy quiero compartirles un estudio que va a ir en 2 partes. Se llama Creciendo en la Gracia. Y este estudio pues es muy participativo por parte de todos los que estemos escuchando y viendo el mensaje del día de hoy. Y quiero hacerles esta pregunta, y sí me gustaría que que todos ustedes, si pudieran compartir, ¿qué es lo que entienden que es una gracia? Me gustaría escuchar bueno, a la vez que todos escucháramos, ¿no? Lo que piensa cada uno de nosotros acerca de la gracia, ¿qué es una gracia? Como les Un digo, regalo. es participativo, ¿no? El estudio de hoy es muy participativo. Un favor que Dios nos da. Ok. Una habilidad. Una habilidad, ¿qué más? Es un regalo, pero no merecido. Correctísimo. ¿Alguien más? Es la Que voluntad viene unido con la bondad. Uh-huh. Ok. La bondad que Dios nos muestra. Así es, también. Ok. O sea, un término bíblico dice que significa que es la gracia según la Biblia. Dice, la gracia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, implica en primer lugar una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios, que se concreta luego en los bienes que el receptor de la gracia obtiene. Es decir, subraya por un lado la humildad del receptor y la gratitud del don. Entonces, como bien decía Carlos, ¿no? Es un regalo no merecido, ¿no? Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Ustedes qué piensan que es la gracia de Dios? A ver, te lo leo. Dice, la gracia de Dios es el don de Dios que eleva lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Ajá. Entonces, su opinión antes de que nos leyera esa parte, Oreb. ¿Qué es la gracia de Dios para ustedes? Son todas las bendiciones que recibimos de Dios todos los días, ¿no? Uh-huh. Ya sea chicos o grandes, es todo aquello que viene de las manos de Dios para nosotros. Ajá. El amor y la misericordia que Dios tiene de nosotros. Así es, ¿no? ¿Alguien más? Lo que consideramos las bendiciones de Dios. También. O es un regalo que se da sin esperar nada a cambio. O sea, eso aplicaría para con Dios, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? O sea, Dios te da un regalo que no esperas, que Dios no espera que haya una recompensa o que espere algo más allá de lo que Él no te dio, ¿no? ¿Sí me expliqué? Porque creo que lo entendí. Sí. Entonces, la gracia de Dios es un regalo primeramente, pues no merecido, ¿no? Exacto. Y realmente nosotros no hicimos nada para recibirla, además no somos merecedores de ella. Estamos entendiendo que la gracia nació en la cruz, ¿no? O sea, la gracia de Dios, la salvación, nació en la cruz. Y ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, y que Él ha derramado su gracia sobre nosotros. Oye, ¿no? Como decíamos, tu papá que ahora, bueno, es un don no merecido, ¿no? Y la gracia la podemos definir como el acto misericordioso de Dios para con cada uno de nosotros, que a través de esa misericordia somos salvos, ¿no? Que no ha sido, pues nada que hayamos hecho para merecerla, ¿no? Entonces la principal gracia que nos dio el Señor, pues es habernos salvado del infierno, haber tenido compasión de nosotros para no perdernos, ¿no? Más allá
perdernos de nuestros actos, digamos, ¿no? O perdernos en nuestros actos y que son perdonados a través de la cruz y del acto misericordioso que tiene el Señor para con todos nosotros, ¿no? Le das clic. Ahí, porfa. Ahora, ¿dónde se menciona esa gracia de Dios? ¿Alguien recuerda algún versículo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. ¿Es correcto? ¿Alguien más? Sí. ¿Cuál fue el versículo, Carlos? Debe ser Gálatas, no me recuerdo, soy honesto. Ok, gracias. ¿Alguien más? 2:20, creo. Creo que sí. No, Gálatas 2:20 es: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, pero el otro no me acuerdo. Gracias. El que dijiste, Carlos, es Efesios 2:8. Por eso digo gracias. ¿Alguien más recuerda algún otro? El de Hebreos 4:16. Ajá. ¿Qué dice? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Le das clic allí? Efesios 2:8 y 9. Ahora sí, ¿qué dice? ¿Qué decías, Carlos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Creo que, bueno, no sé si alguien tenga algún detalle con este versículo y comprenda que la gracia que tenemos por parte de Dios, que es la salvación, es gracia, es, como decíamos, un don no merecido, pero que el Señor nos ha dado, ¿no? Y precisamente es la gracia del Señor y no por obras. O sea, el punto de este estudio es que nosotros estemos capacitados para cuando podamos compartir la palabra del Señor, podamos dejar muy claro a las personas a las cuales les estamos compartiendo esta palabra, pues que la salvación es por medio de la gracia, no por sus propias obras, o porque si son buenos o porque si son malos, o porque se han portado bien o porque se han portado mal o porque han hecho buenas obras, no, es por la gracia del Señor, que es lo que tenemos que dejar muy claro a estas personas cuando compartamos un estudio, el estudio que sea, ¿no? Y más si es este que se llama Creciendo en la Gracia. ¿Por qué Creciendo en la Gracia? Porque en su momento nosotros vamos a compartir los dones que el Señor nos dio y debemos de tomarlos en cuenta y compartirlos y desarrollarlos, ¿no? Ya los hemos visto en otras ocasiones acerca de los dones espirituales que tiene el Señor para con nosotros, ¿no? Y dentro de el compartir la gracia de Dios está en Juan 3:16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es, yo creo que uno de los versículos más hermosos que pueda haber, ¿no? Porque habla precisamente del amor de Dios hacia la humanidad. Y yo creo que como los que somos padres, el que algo le pasa a nuestros hijos es, yo creo que algo de lo más grave que pueda suceder. Y sin embargo el Señor, o sea, nuestro Padre, Él da a su propio Hijo para que podamos ser salvos, ¿no? Ser salvos en Él, y que la gracia del Señor, volviendo al don no merecido, pues se manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces les decía que la importancia del estudio es ese, ¿no? Que aprendamos nosotros, lo vamos a ver en la segunda parte, cómo ir creciendo en la gracia y ir haciendo y tomando la gracia y hacerla crecer en nuestras vidas, ¿no? ¿Me ayudas con la que sigue, Naye, porfa? Yo encontré otro versículo que les quería compartir también, Octavio. Sí, dice, sí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Esa es Así es. 1 Corintios 15. ¿Y quién lo escribe? Pablo. Escribe a los Corintios. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, precisamente ese, acerca de por qué habla Pablo de esto, ¿no? Ahora Y yo ustedes... también. Sí, ¿quién habló? A ver, perdón, Isabel. Sí. A ver, dinos, Isa. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Este a mí me ayuda mucho cuando hago un problema. Así es, ¿no? Porque la gracia del Señor es ese, ¿no? Porque su poder se perfecciona en la debilidad de cada uno de nosotros. Claro. O sea, ahí es donde te demuestras que tú no puedes con las cosas, que no puedes resolverlas, y que bajo la gracia del Señor, entonces, y su dirección y su gracia, puedes salir adelante y vas a tomar una decisión correcta y la mejor decisión que puedas tomar en base a la palabra del Señor y a la gracia que Él te da a ti, ¿no? Dice el Señor que la gracia que sobreabunda todo entendimiento. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿la gracia de Dios se recibe y eso es todo? ¿Quién piensa eso? No, yo creo que te transformas además. Te sientes tan agradecido con Dios, tan comprometido con Dios, que vas transformando tu vida. Ajá. ¿Quién más? Yo también creo que no, que una vez que recibes la gracia de Dios, pues toca corresponderle, ¿no? Ajá. Con todo lo que Él da por nosotros y todo lo que Él hace por nosotros. O sea, le espera que le correspondas. No lo espera, pero al menos siento que es un compromiso implícito, ¿no? De parte de nosotros para con Él. O sea, si Él está cumpliendo en nuestras peticiones, pues nosotros debemos de cumplir con su palabra. Muy bien. ¿Alguien más? Pues también que la gracia de Dios nos puede alejar nuestras acciones y nuestros pecados. Ajá. ¿Una más? Tenemos que actuar bajo la misma enseñanza que Dios nos da. Recibimos la gracia y tenemos que corresponder en el acto y en su amor. Ok. Ahora, ¿me das clic, Nay, porfa? La respuesta es no. La gracia de Dios se recibe y eso es todo. No. La gracia de Dios no es estática. O sea, la gracia de Dios no es nada más que la recibamos. O sea, la tenemos que poner en práctica, ¿no? Tenemos que echarla a andar. O sea, en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, el mismo Jesús iba creciendo, ¿no? A través de poner en práctica la gracia que su padre le había dado, ¿no? Que era amor, cariño, comprensión, no sé, sabiduría, muchas cosas tenía el Señor, ¿no? Ahora sí que gracias a la gracia que su propio padre le había dado, ¿no? Jesús tenía 12 años, si mal no recuerdo, en este pasaje, y él dice que iba creciendo en tamaño y pasando de niño a adolescente, ¿no? Y crecía en sabiduría y también iba creciendo en la gracia para con Dios y para con los hombres. Esto quiere decir que la gracia que recibimos de Dios no es estática. Puede crecer a la medida que nosotros crecemos en sabiduría. Y la gracia y el favor son sinónimos, ¿no? Recuerden que el favor de Dios sobre nuestras vidas no es estático, puede ir aumentando. Entonces, lo que el Señor deja en esa gracia es que nosotros vayamos haciendo crecer lo que Él nos dio, los dones, nuestro amor, nuestro cambiar, nuestra forma de ser,
por la forma del Señor, eso también es una gracia que Dios nos va dando, debemos de irla aumentando día con día, no es estática, no debemos de dejarla solamente, pues ya Dios me dio esta gracia, que puede ser un don, no sé, de maestro, de diácono, de pastor, o sea, no debe de quedarse estática, sino debe de ir creciendo día con día, debemos de ponerla en práctica, para que pueda ir aumentando. O sea, si ustedes leen todos los días su Biblia, leen una porción o leen un capítulo, no sé, ustedes se van dando cuenta que esa sabiduría se convierte, bueno, la gracia de Dios se convierte en sabiduría a medida que vamos ejercitándola, que vamos aprendiendo todos los días. Ahorita Isabel mencionaba acerca del versículo que ella dice, es que se me ayuda mucho todos los días. Eso es poner en práctica y hacer crecer la gracia de Dios le ha dado a ella, ¿no? De entender la palabra de Dios y ponerla por práctica todos los días de su vida. Entonces, la gracia del Señor, pues no debe de ser estática, debemos de hacerla crecer día con día, ¿no? ¿Algún comentario, algo que piensen acerca de esto? O sea, recuerden que este estudio es precisamente ese, que todos participemos, que entendamos la gracia y que podamos desarrollarla, ¿no? Algo que además me parece muy importante es que comentaban al principio, Dios me da de sus bendiciones, pero no tengo yo que corresponder o que hacer algo para que me dé más, sino, como dice, por su amor y por su magnanimidad, me da de su gracia. Lo que quiero resaltar es que no es por obras, no quiere decir que mientras más haga, más me da, o como, ya me hice bolas ahí. A ver, ¿viene? Dios me da de su gracia, sí. Ajá. Pero no quiere decir que porque me da de su gracia yo tengo que por obras ganar más y más gracia de Dios, o si no hago nada, pues entonces voy perdiendo la gracia de Dios, entiendo, la bendición de Dios. No te escuché bien. Porque entonces se contradice el versículo que dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, Dios no me da en base a lo que yo hago. O sea, Dios es bueno y es bueno con todos, no nada más con los buenos, por llamarlos de una manera. Dios es bueno con toda la gente, absolutamente con todos. Y su regalo y sus bendiciones no dependen de lo que yo haga. O sea, no las voy a ganar por obras. Haciendo cosas buenas, entonces me voy a ganar más la bendición de Dios. No, la bendición de Dios ya existe como tal. Y es un acto de amor del propio, de nuestro Dios, ¿no? Y las obras son un reflejo, las obras con amor son un reflejo del amor de Dios en tu vida. Aquí puedo comentar, para poder crecer en la gracia debemos de estar orando y leer la palabra y tener una comunión muy estrecha con el Señor para poder crecer en esa gracia, ¿no? Es como si no estoy conectado con Él, como que no estoy, pues sí, creciendo en esa gracia, haciendo todo lo que debo para hacer crecer esa gracia. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Creo que aquí hay algo interesante que poder aclarar. La gracia por sí misma no existe. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no es un ente aparte de Dios. La gracia existe porque es un atributo de Dios. Así que pensando en esto, efectivamente, la gracia es algo que se puede obtener simplemente por la magnanimidad de Dios, por su bondad, por su misericordia, por su amor, por su plena voluntad.
No hay otra forma de poder obtener la gracia. Sin embargo, el hecho de aceptar esa gracia implica consecuentemente entonces que vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y en la medida que actuamos conforme a la voluntad de Dios, entonces hay ese crecimiento espiritual y la gracia se convierte en una virtud para nosotros que fortalecemos a través de nuestro ejercicio voluntario en esa voluntad de Dios. Por tanto, esto de crecer en la gracia, pues lo podríamos definir como un crecimiento en obediencia y en entrega, porque la gracia por sí misma no crece. Entonces, en la medida que yo me consagro, crezco, y esa gracia se vuelve más evidente en mi vida. Y por otro lado, el versículo que comentan de Efesios, esto se refiere únicamente a la salvación. La salvación es por gracia, como bien dice ahí el versículo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero las obras son consecuencia de que acepté esa gracia, de que tengo a Jesús, de que soy salvo. Entonces, ¿sí necesito obras para mostrar esa gracia? Claro que sí. No hay otra forma de no poderla mostrar. Pero no tiene que ver con la salvación, sino con la vida cristiana, que viene como consecuencia de ser salvo. No sé si quedó más claro con eso. No, mucho más. Sí. Sí, claro que sí. Ese era el punto que yo quería aclarar. Las obras vienen como consecuencia de recibir esa gracia de Dios. A veces cuando yo comparto con algunas personas me dicen, no, es que yo no soy suficientemente buena para acercarme a Dios. Y piensan que tienen que hacer algo para poder alcanzar el perdón o el amor de Dios. Entonces, eso era la duda que yo tenía de cómo explicarle a la gente que, bueno, no es que tengas que hacer algo para alcanzar la bendición de Dios, sino una vez que recibes esa gracia de Dios, entonces por consecuencia vienen las buenas obras. Exactamente. Ahí es donde aplica ese versículo que comentaban acerca de que por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿No? Como consecuencia de haber aceptado esa gracia, entonces soy lo que soy. Y la gracia de Dios está mostrada en muchos pasajes de la Biblia, muchos. De hecho, la gracia de Dios la podemos ver desde Génesis 1:1. Cuando Dios decidió crear los cielos y la tierra, lo hizo por gracia. ¿No? Entonces, hay muchos pasajes que aunque no la mencionan de forma literal, está implícita en las acciones de Dios a nuestro favor. Como ese versículo de Juan 3:16 que mostraba Octavio. Ahí no habla de gracia, pero está impregnado de la gracia de Dios, ¿no? Aunque no habla directamente de ella, ¿no? Así es. Sí, o sea, la gracia se va desarrollando, era lo que decíamos, ¿no? La gracia no es estática, tiene que ir creciendo. Y eso es en base al don que recibiste y lo tienes que ir ejercitando, ¿no? Al don y a la nueva vida en Cristo. ¿No? No solamente el don espiritual, sino también nuestra nueva vida en Cristo, nuestra nueva relación con Dios, nuestra nueva forma de relacionarnos con los demás. O sea, eso se muestra en todos los aspectos de la vida cristiana, en todos. No solamente en orar, leer, congregarse, etcétera, sino en todo lo que yo hago, pienso, digo y deseo. Entonces ahí podría ser también que se vean los frutos del nuevo nacimiento. Claro, claro. Es una forma de crecer, madurar y que esa gracia de nosotros se vaya fortaleciendo, ¿no? O se vaya profundizando, porque la gracia,
efectivamente no es estática, pero tampoco podemos decir que tenemos tantita gracia ahorita y que después vamos a tener mucha gracia. No, la gracia es una. No es algo que se aumenta como si tuviera levadura. No, la gracia es la gracia. La tienes o la rechazas. La vives o la desprecias. Así de sencillo. Por eso es tan importante el ejercicio de la voluntad para salvarnos. Porque si yo rechazo la gracia de Dios, como dice la Biblia, no hay esperanza alguna para mi salvación. Porque estoy rechazando ese atributo divino que habla acerca de cuán grande es su amor para conmigo y su misericordia. Por tanto, si yo rechazo la gracia, no hay esperanza para mi salvación. O sea, ahora sí que es el pecado imperdonable, ¿no? Así es. ¿Podrían repetir esto de cómo era lo del pecado imperdonable? Este es un término que Jesús utilizó cuando, si ustedes recuerdan el pasaje, algunas personas atribuían a las obras de Jesús al demonio, ¿no? Y decían que porque Jesús tenía un demonio, era posible que hiciera tantos milagros y tantas señales. Y esto Jesús dijo que era una clara ofensa al Espíritu Santo, ¿no? El atribuirle las cosas de Dios a Satanás. Pero en el fondo, el problema no era la atribución de los actos, porque Dios y Jesús, obviamente, y mucha gente, pues sabían que esos actos venían de parte de Dios. El problema real radicaba en el rechazo que estas personas estaban haciendo del amor, de la gracia y de la bondad de Dios. Esa oposición que mostraban de forma constante a la manifestación de la gracia de Dios. Ahí, ok, alguien puso ahí, es que no sabemos quién es 952104. No sé quién es. Con la misma clave. Dice, ¿pueden dar un ejemplo dice, de cómo poner en práctica la gracia de Dios? Creo que ya lo respondiste, ¿no? Hace un momento. Sí. Acerca de esto, ¿no? De que son los propios dones espirituales son una gracia del Señor, ¿no? Que tú los vayas ejercitando y vayas haciendo que crezcan. Es un ejemplo muy claro acerca de la gracia del Señor, ¿no? Sí, son dones de gracia porque se nos conceden sin mérito. Así es. Así es. No sé si quedó contestada esa pregunta de esa forma en lo que tú respondiste hace ratito, ¿no? Así es. Otra forma es, hay un pasaje donde Pablo nos dice que la gracia de Dios no fue en vano para con él porque él ha trabajado duro para predicar el evangelio. Entonces, ese es otro ejemplo. ¿Cómo puedo hacer que esa gracia se convierta en una virtud en mi vida? Pues en la medida en que yo, como lo decía, me esfuerzo, me dedico, me consagro a realmente vivir para Jesús. En todas las áreas de mi vida. Y precisamente Pablo ahí pone eso, precisamente es en 1 Corintios 5:10. ¿Lo das clic, Naye, porfa? Sí. O sea, ¿qué debemos hacer con nuestra gracia? Pues precisamente eso, ¿no? Ejercitarla y ponerla a trabajar. Entonces ahí es donde dice, porque dice Pablo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Entonces ahí vemos que todo lo que tenemos y lo que somos es por gracia. Y es para esa gracia que no sea en vano, ¿no? Que no trabajemos así en vano. Debemos poner a trabajar todos nuestros dones y nuestras habilidades para Dios, o sea, hacerlas crecer cada vez más, ¿no? O sea, debemos permitir que la gracia de Dios
plenamente en nosotros, que Dios nos ha transformado, que nos ha cambiado, ¿no? Él ha perdonado y olvidado nuestros pecados, ¿no? Debemos aceptar la obra de gracia de Dios en nuestras vidas, o sea, su salvación debemos de aceptarla, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos pensar en el Antiguo Testamento por decir, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, Abraham también, ese podría ser un ejemplo. O sea, Dios eligió a Noé, halló gracia delante de los ojos de Dios. Pues dice el Señor, ¿no? Que hallaron gracia delante de Él, ¿no? Y Abraham igual. Bueno, muchos, ¿no? Pero por mencionar algo, o dos importantes. O sea, y no dejar en vano, ¿no? Eso que tenemos, los dones que nos ha dado el Señor hasta hoy, pues hacer que trabajen, ¿no? Para que no sean en vano, ¿no? Y que la gracia de Dios en nuestras vidas. Perdón. En el caso de lo que comenta Rosy, ¿cuándo halló gracia a Noé y cuándo halló gracia a Abraham? Por ejemplo, Noé, al elegirlo el Señor, bueno, Dios lo eligió para que construyera el arca y salvara o sea, lo que Dios le pidió, ¿no? Pero ¿por qué lo eligió Dios? ¿Porque era un hombre justo? No. ¿Por qué lo eligió? No, por gracia. O sea, no fue tanto porque fue hombre justo. No, su justicia fue resultado de la gracia de Dios en él. Igual en Abraham. Abraham halló gracia delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando Abraham era idólatra y vivía en Siria, ¿no? Entonces, la gracia de Dios se mostró desde antes. ¿Cuándo nosotros tenemos gracia delante de Dios? ¿Cuando somos salvos? No. Desde antes de ser salvos, Dios ya tenía gracia para con nosotros. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Pues dice la Biblia en Romanos 8:5 que que Jesús murió por todos los pecadores. Desde ahí somos elegidos todos. Somos objeto de su gracia. Todos somos objeto de su gracia. Pero eso no nos garantiza el tenerla. ¿Cómo podemos tenerla? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, ya ahí es decisión de nosotros. Exactamente. Y aún esa decisión puede estar influida por la gracia. Este es otro tema, pero perdón, a lo mejor me estoy desviando mucho. Pero el hecho es, la gracia de Dios existe desde que Dios existe. Es un atributo divino. Ahora bien, esa gracia es efectiva para conmigo, no cuando tengo una religión. La religión no me hace partícipe de la gracia. Lo que me hace partícipe de la gracia es mi disposición a confiar mi vida, mi salvación a Jesús. Mientras yo no doy ese paso, la gracia de Dios está ahí, pero no es efectiva para conmigo hasta el momento en que yo decido aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Ahí yo creo que es precisamente eso, ¿no? Como un regalo no merecido, pero el regalo para poderlo obtener lo tienes que aceptar. Exactamente. Y no importa qué religión tengas, no importa si eres musulmán, cristiano, católico, ortodoxo, budista, presbiteriano, o sea, no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Estás o no relacionado con Dios? Y esa condición es lo que te permite o no disfrutar plenamente de la gracia de Dios. Como bien dice Octavio, tienes que recibirlo. O sea, ese encuentro con Dios es importante porque es personal y el regalo es personal, no es digamos que diga, le doy la salvación a toda una iglesia, no, es la salvación a cada individuo de esa iglesia. Así es.
Muy bien. Ahora, Naye, la última pregunta del día de hoy, porfa. Dirigida a cada uno de nosotros. Y la respuesta es individual y en silencio, o si la quieren compartir, igual, ¿no? ¿Desperdicias la gracia de Dios? Yo creo que más que desperdiciar, no lo aprovechamos. No aprovechamos la gracia de Dios que nos brinda, porque siempre actuamos de una forma diferente. No damos el valor necesario de esa gracia que Dios nos da. Entonces no podemos tener todo y poder llevar a cabo toda la palabra de Dios, porque no sabemos valorarla, porque no sabemos aceptarla, porque pensamos que es algo natural. Así es, como que no le das el valor correcto a esa gracia que Dios te ha dado, ¿no? Sí. Ahora, lo importante, por ejemplo, para la gracia que Dios nos ha dado, no es necesariamente para que sea el pastor o para que sea el diácono o para que sea el discípulo o para que sea simplemente la persona que se siente en la banca que escucha las predicaciones los domingos. No, la gracia no se debe de desperdiciar, ¿no? La debemos de poner en práctica buscando o entendiendo el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y para ponerla en práctica. Entonces, si no la pones en práctica, caeríamos o no caeríamos, llegaremos a lo que decía Pablo, ¿no? Que la gracia del Señor es en vano, ¿no? No debemos de desperdiciarla para que no sea precisamente en vano, ¿no? Tenemos aquí una pregunta en el chat y dice, ¿es como aceptar la vida que nos fue dada sin pedirla ni hacer nada para merecerla? Esto que comentas de lo de la gracia de Dios. Ajá. O sea, era lo que decíamos, ¿no? O sea, primeramente si partimos de que una gracia es un don no merecido o un regalo no merecido, para poderlo aceptar, para poderlo disfrutar, es aceptarlo, ¿no? Pero es aceptar la invitación que Dios te hace, ¿no? O que tú le haces finalmente al Señor, de que lo quieres aceptar en tu corazón. O sea, no la pediste, pero ahí está. O sea, tú la tienes que tomar. Y cuando alguien te comparte la palabra de Dios, pues te está haciendo precisamente esa invitación, ¿no? Te está diciendo, mira, este regalo tiene el Señor para contigo, acéptalo. Y muchos no lo hacen, ¿no? Lo rechazan. Y realmente, como les decía, el estudio es para que en su momento nosotros lo podamos compartir y explicarles bien a las personas, pues que es un regalo que Dios tiene para ellos o para cada una de esas personas, pero que tienen que aceptarlo. Dejarles bien clara esa situación. Pero creo que aquí lo importante es que esa gracia de Dios o ese regalo de Dios que nos está dando es la salvación. Correcto. Y es la salvación eterna y eso es lo que nosotros debemos aceptar de un inicio para que entonces nosotros vayamos reforzando esa gracia, como lo comentaba Gilberto hace un rato, que podamos ir creciendo en esa gracia y que entonces nos llenemos de más gracias, ¿no? Como bien lo decía Gilberto hace un rato. Creo que eso es como el punto importante de todo lo que estamos comentando. Y a lo mejor eso lo hace un poco más claro, como respondiendo a la pregunta que nos hacían, es como aceptar la vida que nos fue dada sin pedirla ni hacer nada. Más bien, la gracia que tenemos que aceptar es esa, que Dios nos hace salvos y nos va a dar vida eterna cuando pasemos a este plano terrenal, si nosotros somos capaces de aceptar ese regalo y aceptar a Dios en nuestro corazón y vivir bajo sus mandatos y vivir bajo su palabra, ¿no? O sea, seguir las reglas que marca Dios, que nos ha marcado Dios y la guía que nos ha dado, como lo comentamos la semana pasada, nuestro manual de vida, que es la Biblia. Sí.
Y gracias a eso, una vez que nosotros pasemos de este plano terrenal, tendremos vida eterna y estaremos en los cielos con Dios y todo eso que se nos ha prometido en la Biblia, ¿no? Sí, y el aceptar la vida que nos fue dada sin pedirla, pues es eso, ¿no? Aceptar la gracia, o sea, tienes que aceptarla para desarrollarla después. No que sea mucha o poca, como decía Gilberto, ¿no? Creo que ahí está, pero tienes que desarrollarla y aceptarla, ¿no? Eso es, por ejemplo, no sé, alguien que el Señor le pusiera o le diera la gracia de ser pastor, pero si tú no lo aceptas, pues por más que quieras, ¿no? La gracia del Señor no se va a ver reflejada en ti si no la aceptas. Creo que aquí el punto importante, volvemos, creo que al inicio de todo, es la fe. Si tú realmente crees que es la palabra de Dios, crees que toda la palabra de Dios es verdad, es cierta, la haces tuya, entonces puedes apropiarte de la gracia, puedes apropiarte de todas esas promesas que Dios tiene en su palabra y vivirlas como realmente una promesa tuya y una promesa que Dios nos hace y que podemos afianzarnos en ella. Y yo creo que aquí el punto medular es eso, la fe. Así es, me parece la fe en Dios, obviamente. Sí, así es. Yo creo que sí, el punto es que partimos de que todos somos pecadores. Y por la gracia de Dios, Dios por su gracia nos ofrece una vida eterna. Cuando nosotros aceptamos esa vida eterna y aceptamos a Jesús como nuestro Padre y único Salvador, entonces Él entra a nuestra vida. Y entonces, cuando nosotros reforzamos nuestra fe, cuando confiamos en Jesús, vamos aceptando todas las promesas, confiamos en las promesas que Él tiene para nuestra vida. Y entonces cuando nosotros aceptamos esas promesas y trabajamos en ellas, confiando en Dios y haciendo lo que Él espera de nosotros según su palabra, pues entonces vamos nosotros teniendo esa gracia, la vamos teniendo en nuestra vida, y esa gracia de alguna manera se refleja con las otras personas con las que nosotros nos rodeamos. Entonces es ahí tal vez cuando lo que quiere decir Octavio de que la gracia se crece. Ajá, porque por las acciones, por lo que vamos nosotros haciendo con nuestra vida, pero por la gracia de Dios. No sé si se haya entendido o también estoy en confusión. No, está bien. O sea, lo que entendiste es correcto. Aquí a lo que se refiere el estudio, en la última pregunta, es precisamente eso que tú mencionas. Esa gracia que Dios me ha dado de poder enseñarle a alguien, de poder orar por alguien, de poder compartir el evangelio, ¿lo desperdicias o lo aprovechas? Y lo compartes y lo haces. Ese es el fin de esta última pregunta. Que desperdicias esa gracia que Dios te dio, ¿no la estás poniendo al servicio del Señor? ¿O sí la estás poniendo al servicio del Señor? Entonces, como les mencionaba, no importa si eres el pastor o eres el recién nacido en Cristo, pero la gracia que Dios te dio la tienes que poner a su servicio, y ese es el punto, que no desperdicies las gracias que Dios te dio. En algún otro estudio también llegamos a ver los dones, y como tarea en aquella ocasión, si mal no recuerdo, dejamos que era que buscáramos el don que Dios nos dio para ponerlo al servicio del Señor, que es una gracia. Y eso lo vimos hace como un medio año tal vez. Y yo no sé si cada uno de nosotros en su momento buscamos la gracia que el Señor nos dio o el don que Dios nos dio para ponerlo a su servicio. Y ese es el punto de esto, que crezcamos en la gracia,
pero para ponerla al servicio del Señor. Como tú decías, Lupita, la gente ve reflejada en tu vida las gracias del Señor en ti. O sea, ve amor, ve compasión, ve responsabilidad, ve afecto hacia los demás, ¿no? Bien, pues este sería el tema de hoy. Y ya la última parte del último versículo, que es 2 de Corintios 6:1. ¿Alguien me ayuda a leerlo, porfa? Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ajá. Entonces debemos ser colaboradores, ¿no? O sea, lo que les mencionaba ahorita, el ser colaborador de Dios es con las gracias que Dios nos ha dado. ¿Qué más siguen ahí? No recibir en vano, o sea, ponerle en práctica esas gracias de Dios y no desperdiciarlas. No sé si se alcanza a ver el último. No se ve nadie, se ve un cuadro gris. ¿Alguien me puede decir qué dice? No es mi fuerza, es su gracia. 2 de Corintios 12:9. Ajá. O sea, no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Y ya para finalizar, Nayi, porfa. Dios que me ama de verdad, tengo fe en su poder y en su perfecta voluntad. Es un Dios real, quiero entregar mi corazón, toda mi fidelidad al Creador y buen Jesús, creciendo en gracia. Gracia del Señor, fiel siempre seré a su perfecta voluntad, creciendo en gracia, gracia de Jesús, todo entregaré porque me amó. Cada día crezco por su amor, Él me da su bendición, yo siempre le adoraré, porque suyo soy. Quiero entregar mi corazón, todo se lo debo a Él, maravilloso es mi Jesús, creciendo en gracia, gracia del Señor, fiel siempre seré a su perfecta voluntad, creciendo en gracia, gracia de Jesús, todo entregaré, creciendo en gracia, gracia del Señor, fiel siempre seré a su perfecta voluntad, creciendo en gracia, gracia de Jesús, todo entregaré porque Él me amó, todo entregaré porque Él me amó, todo entregaré porque Él me amó. Muy bien, pues el día de hoy hemos terminado. O sea, no sé si tengan algún otro comentario o algo más que
añadir al estudio de hoy? Yo tengo una pregunta, hermano. Sí, Jorge. Siempre me he preguntado que aquellas personas que, por ejemplo, no creen en Dios, no tienen esa fe, esa creencia, tienen la gracia, pero entonces, como decían ahorita, entonces, como ellos no creen, como ellos no tienen una fe en Dios, en Cristo, en lo que nosotros creemos, pues la gracia no les es dada, ¿es correcto? Es correcto, o sea, porque no la están aceptando, ¿no? La gracia del Señor, o sea, si tú invitas a alguien a recibir a Cristo o le hablas de la palabra del Señor y en su momento la rechazan, pues la gracia no está con ellos, ¿no? O sea, no la están aceptando. Recordemos que es un don que el Señor, un regalo que el Señor te da, que es la vida eterna, el perdón de pecados, la vida eterna. Si ellos no la están aceptando, es una decisión de ellos, de cada persona, ¿no? Claro. Sí, además, digamos, está disponible en todo momento, ¿no? Solamente es que queramos tomarla. Es correcto, así es. O sea, el perdón del Señor existe desde, como dijo Gilberto, desde antes de que nacieras, ¿no? El perdón está ahí para ti, solo es que lo aceptes. Entonces, por eso es importante que los miembros de la iglesia o de cada iglesia estén comprometidos a estar proclamando la palabra del Señor, a compartir el evangelio, a enseñarles, a predicarles que hay perdón de pecados y que hay un regalo que está ahí esperándolos siempre, siempre, hasta el momento pues, cuando mueras, ¿no? Si es que no lo aceptas, pero ahí está siempre, siempre, ¿no? Hasta el último minuto de tu vida, ahí va a estar ese regalo. La idea es que lo aceptes. El trabajo de nosotros es precisamente ese, compartir el evangelio y decir que hay, como dijo el Señor, las buenas nuevas están ahí, ¿no? Cuando nace el Señor, cuando nace Cristo, ¿no? De acuerdo, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Como dice Naye, pues ahí está el correo para si alguien quiere mandar algo al correo. Y por cierto, Naye, ¿ha habido correos? Yo no los reviso, los revisa Gilberto. Ah, ok. No hemos tenido. Muy bien. Bueno, pues a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, que compartimos, que compartieron, pues muchas gracias. Y pues ya nada más nos queda dar la despedida del día de hoy. ¿Nos ayudas, Rosy Coria? Sí, claro. Por favor. Padre bendito, te damos gracias esta mañana, pues por lo que pusiste hoy pues en nuestro corazón, Padre Santo, para poder entender y saber en qué condiciones estamos delante de ti, Señor. Te pedimos que nos permitas estar cada día más en comunión contigo y en una relación más estrecha contigo, Señor, para poder disfrutar de esa gracia que tenemos en ti y de todos los regalos que tienes para nosotros, Padre Santo, y que pues está en nosotros el decidir tomarlos o disfrutarlos. Gracias, Padre Santo, por todo ese amor, por toda esa misericordia que tú tienes para con nosotros. Te pedimos por todos mis hermanos que estamos presentes, que pudimos escuchar tu palabra, y por los que no pudieron estar también, Señor, que tú los guardes en donde ellos se encuentren, que tú bendigas su semana. Y pues te agradecemos, Padre Santo, por el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Bueno, pues entonces nos vemos los que estamos en reunión de oración los miércoles, pues ahí los esperamos, nos vemos el miércoles y pues nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este estudio. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Cuídense mucho, saludos a todos. Igualmente, cuídense. Todos, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, bye. Ay, buen día. Buen día. Adiós, que tengan buen día. Gracias, buen día a todos. Hasta luego a todos. Cuídense, saludos a todos. Bye, bye. Gracias. Bye. Lore, que la pases bien.
Gilberto, ¿Sí? ya supe quién era el número que estaba preguntando por lo de los ejemplos de gracia. Ah, ok. James Es Bond. mi prima, es una de mis primas que se conectó de Querétaro. Y muy bien. decía que, bueno, le pregunté después de lo que explicaron, que si había sido suficiente con esos ejemplos y que si necesitaba algo más. Me dijo que pues más bien no